Buenas tardes, mi nombre es Kenia Miss May. Soy del tercer semestre de la licenciatura en Educación Primaria. El día de hoy, mis compañeras y yo les vamos a hablar sobre la narrativa pedagógica de la experiencia que obtuvimos por medio de estas 2 semanas de práctica. Para empezar, vamos a hablar un poco acerca del contexto áulico. En la escuela en la que yo estuve se llamaba Gabriel R. Guevara. Esta escuela, a diferencia de las demás, se podría decir que estaba un poco más alejada, o sea, estaba casi a las afueras de Chetumal, por lo que era una zona más pequeña, con un poco de escasos recursos, vaya. Se podría decir que esta escuela tiene lo necesario, sin embargo, no sobresale. Dentro de la escuela pudimos ver que habían 6 salones, o sea, de un grado cada uno. Y también había una sala de cómputo, una bodega, una cooperativa, un pequeño comedor, domo, área de fútbol y 2 baños. Y aparte, obviamente, la dirección. Contexto áulico. En el contexto áulico yo pude percatarme, estuve trabajando con 5º grado y esto siempre se ha dicho que es el nivel más difícil porque están en la etapa en la que se empiezan a desarrollar, o sea, pasan de la niñez a la preadolescencia, y estos pues, ¿qué hace? Que sean más distraídos, que no estén concentrados del todo, entre otros aspectos. En general, mis alumnos eran muy activos, tenían mucha hiperactividad, tenían difícil concentración. ¿Qué más puedo decir? Puedo rescatar que eran muy dinámicos, les gustaba mucho trabajar, o sea, creo que les costaba, sin embargo, pues lo intentaban. De los retos que enfrenté yo como docente frente a este grupo fue que, como eran muy distraídos, les costaba mucho la concentración, y aparte habían 4 alumnos que presentaban problemas de aprendizaje. Uno tenía autismo, otro no estaba diagnosticado, otro creo que tenía TDAH y estaba medicado, y la otra también tenía TDAH y estaba medicada. Esto me dificultaba un poco más el trabajo porque ya que eran varios alumnos, pues como que me distraían a los demás, porque cualquier cosa era como que los demás me decían: maestra, Yaremi está haciendo esto, o maestra, Brandon está haciendo esto, maestra, Brian está haciendo esto, y se distraían hasta con ellos mismos. Tuve un alumno que tenía TDAH, y de hecho a él pues lo sentaba un poco más alejado porque los demás no eran bruscos, sin embargo él era demasiado brusco que se lastimaba él solo. Entonces, en una de esas estaba frente a un estante de metal que era de libros. Entonces yo estaba pues dando la clase y él estaba como que a un lado de mí, pero después del pizarrón. Entonces se levantó y pensé que estaba buscando un libro. Entonces cuando me di cuenta, se me acercó y me dijo: maestra, me corté. Y dije: ¿cómo que te cortaste? Y me dijo: sí, es que estaba buscando algo en el estante. Entonces son esos alumnos que tienes que saber tener un control con ellos, porque si no te jalan a todo el grupo. Se encontraban en la etapa de operacional, porque puedo decir que operacional no formal, porque todavía les falta para que hagan las cosas abstractas por sí mismos. Todavía necesitan una guía y bastante ayuda para hacer las cosas. Creo que sí hay algunos alumnos que ya están en las operaciones concretas formales,
Sin embargo, no todos los alumnos. Mi nombre es Dayana Elisa González Canul. Soy del tercer semestre Grupo A de la licenciatura de Educación Primaria. Mis prácticas las llevé a cabo en la ciudad de Chetumal, en la escuela primaria 8 de octubre. Esta primaria se ubicaba en una área céntrica de la ciudad y tenía varios establecimientos grandes cercanos a ella, y al igual que algunas tiendas y avenidas principales. Hablando un poco de el contexto escolar, puedo decir de que había una buena relación de compañerismo entre los involucrados de la escuela, desde el personal directivo hasta el personal de apoyo. En cuanto al espacio de la escuela, se puede considerar que es una escuela grande, tiene áreas verdes, tiene una cancha y también tiene un domo. Los salones son espaciosos y tiene varias áreas de recreación para los alumnos. En el contexto áulico, bueno, con el grupo que pude trabajar fue el segundo año Grupo B, y que según Piaget se encuentran en la etapa preoperacional. Hablando un poco más sobre esta etapa, bueno, hay que decir de que aún se encuentran en un estado de egocentrismo, así que el trabajo colaborativo dentro del grupo era algo difícil de manejar debido a esta misma característica de los niños. También durante esta etapa es normal de que la concentración sea muy poca en los niños y que la distracción sea bastante fácil para ellos. Así que el trabajo o el manejo de la concentración con el grupo fue algo que puedo decir que complicó un poco la elaboración de las actividades. Algo que también tenía el grupo es de que era bastante activo, eran muy participativos, les gustaba hacer comentarios sobre lo que ellos sabían. También eran un grupo muy hiperactivo, no les gustaba quedarse en un solo lugar, así que les gustaba moverse por todo el salón. Algunos retos que tenían los alumnos, puedo decir que era la hiperactividad que tenían. Eso complicaba un poco los trabajos y el poder realizarlos debido a de que había muchas distracciones dentro del salón. Algo que yo pude implementar que me pudo ayudar fue el semáforo de conducta, que es con lo que pude controlar un poco la actividad dentro del salón. Otro reto que hubo a la hora de trabajar con este grupo fue debido a unos niños que estaban diagnosticados con déficit de atención y que solían trabajar con los maestros de USAER. Trabajar con ellos fue un poco más complicado debido a que tenía que adaptar ciertas actividades a sus necesidades para que ellos pudieran elaborarlas de forma correcta y completa. Había un caso de bullying dentro del salón entre dos compañeras, así que eso es algo que se trabajaba en conjunto junto con el maestro titular para mantener un control entre los involucrados de esta situación. En cuestión a la planeación, bueno, se llevaron a cabo las actividades que se tenían planeadas, pero se tuvo que realizar ciertas modificaciones adaptadas a las necesidades del grupo y de los niños que tenían un poco más de problemas que otros. Y esto se debía a de que algunos niños están un poco más atrasados en la cuestión escolar debido a que no recibían algún tipo de apoyo dentro de casa a la hora de realizar sus actividades, en comparación de otros niños que sí tenían el apoyo. Para finalizar, mi trabajo con este grupo fue algo complicado, ya que no todos tenían la confianza de acercarse a mí, pues me tocó trabajar toda la jornada escolar durante el día con ellos, ya que el profesor decidió dejarme al grupo a mí
y el observar todo el trabajo que yo hacía. Así que tuve que trabajar con ellos desde las 7:30 de la mañana hasta las 12 del mediodía, que era cuando se retiraban. Y soy de tercer semestre grupo A. El salón en el que estuve en esta jornada de prácticas es el sexto año grupo A, eh, de la escuela primaria R. Guevara. El contexto escolar, bueno, la escuela contaba con un grupo de cada grado, un salón de SAER, la cafetería, una bodega y la dirección, y un salón de cómputo que también era usado como bodega. Pues era una escuela que estaba muy pequeña y los alumnos eran muy hiperactivos, o sea, siempre querían estar saliendo a jugar. Tenían también una área donde era el comedor y ahí a la hora de recreo se llenaba totalmente porque pues son pocos alumnos y pues como que fueron sillas así como para que ellos desayunen tranquilamente y cómodamente. Lo que pude observar en mi contexto áblico es que los alumnos de sexto año eran muy hiperactivos, eran un poco precoces, muy inquietos. Me costaba mucho mantener el control del grupo porque, bueno, desde el principio me vieron como alguien de confianza. Entonces, como nunca establecí límites más grandes en donde pues como que exigiera mi respeto o algo así, no se preocupaban, o sea, como que para verme como una autoridad, me veía más como alguien como con quien confiar, como una amiga, pero pues yo era su maestra. También el salón de sexto A, eran un poquito groseros, pero o sea, nada fuera de lo normal. Creo que en la edad en la que están, o sea, están en un proceso de cambio y es normal que se enfrenten a ese tipo de actitudes que tienen. Eh, ¿Qué retos se enfrentan los alumnos del sexto A? Bueno, sobre todo en estas fechas en que estuvo los ensayos de sus rondas navideñas que iban a presentar para su, para su festival. Pues cuando salían a ensayar a los demás grupos, se distraían, o sea, era como que querían estar ahí, querían también bailar, porque eran canciones muy movidas navideñas, entonces ellos eran como que escuchaban y rapidito volteaban a ver. Y igual, o sea, habían alumnos que durante el desarrollo de las actividades ni siquiera trabajaban, o sea, y me comentaron, o sea, por la maestra, que tampoco trabajan con ellos, o sea, solo van como para convivir con sus compañeros, pero no trabajan. Eh, y mi planeación, ¿cómo me fue durante mi planeación? Yo había desarrollado dos planeaciones para dos proyectos. Uno era del campo formativo de lenguajes y que era una cápsula del tiempo, y el otro era de lo humano, lo comunitario, y se llamaba Lo que yo elijo para mi bienestar, y era como crear una propia fábula, que los alumnos creen su propia fábula con una moraleja, un mensaje que les pueda servir a sus compañeros. Bueno, pues los alumnos como que no les había quedado claro que durante la realización de sus dos proyectos tenían toda una secuencia, o sea, ellos nomás, o sea, ya no, una vez que les dijeras que estaba mal su tarea, ya no lo querían hacer, ya no lo querían componer, porque no entendían que para el desarrollo de sus actividades se tenían que hacer borradores. Entonces, a mí se me hizo complicado que ellos entendieran que esto, o sea, no era de que a la primera te sale bien. Ellos no, cuando desarrollaban sus borradores ya sea de su redacción de su anécdota o de su creación de su fábula, ellos decían, si les decías que tenían faltas ortográficas, que era algo que yo estaba valorando en los criterios de evaluación para calificar sus dos productos, ya no lo querían hacer. O sea, una alumna, de hecho, se portó de una manera muy grosera conmigo porque le estaba calificando su tarea y no le gustó que le corrigiera, porque yo le había corregido varias veces, pero cada vez me lo traía peor. Y y le dije que pues me lo vuelvo a hacer, y me arrancó la hoja y me dijo que ya no lo quería volver a hacer, que porque yo seguro no me fijo en el contenido del trabajo, que solo me fijo en la ortografía. Y entonces le expliqué que aparte de que el contenido que tenía en su trabajo no era el correcto, o sea, era
una elaboración de una fábula y eso parecía un cuento. Entonces yo le dije, o sea, que cada cosa que estuvo mal en su trabajo y no le gustó y se molestó. Y el día siguiente, o sea, me trajo una hoja así de su trabajo y le dije que me pusiera presentación y así. Y me puso de que yo no soy lo que estoy haciendo, que ojalá esta vez no le busque falta de ortografía porque si no se va a molestar. Me dijo, decía, me va a hacer enojar, maestra, y así de... Entonces también lo hablé con la maestra porque pensé que solo porque yo, o sea, no me veía una persona grande o con tanta autoridad me trataban así y me dijo la maestra que que están en la etapa de la rebeldía, así se comportan, que también eso le hacen a ella porque pues hasta cuando los corregía muchas veces se ponían a llorar y a mí eso pues me hacía sentir mal, pero pues era cuestión de que lo platiqué con ellos. Lo platiqué con ellos y les dije que pues trabajos tienen una secuencia, que ellos están en una etapa ya de salidas y si en mí está ayudarlos a mejorar en algunos aspectos, lo iba a hacer porque ese es mi trabajo. Y hice algunas modificaciones en mis proyectos. De hecho, sobre todo en mi proyecto de fábulas, vi que como que no tenían tan clara cómo es la estructura de una fábula. Entonces realicé una presentación donde decía así la estructura, cuáles son sus características, hasta puse de que me subrayen, por ejemplo, el inicio de un color verde, así, para que les quedara mucho más claro y lo identificaran con más facilidad en el desarrollo de su fábula. En el de cápsula de tiempo no hice tantas modificaciones. De hecho, solo hice que había desarrollado tareas para dejarles y quité 2 de esas tareas porque no, aparte de que el tiempo estaba muy metido, no podía de ponerlo porque ya estaba muy metido el tiempo y ellos, o sea, me costaba mucho tener el control y que me prestaran atención todos, sobre todo por las distracciones que había, de que aparte de que había un poco tiempo, los ensayos, luego las horas de receso algunas eran más pronto que las demás, o sea, los niños de primero y segundo salían primero y eso los distraía. Entonces, sí, solo esa fue las modificaciones que tuve que realizar durante mi planeación. Mi nombre es Sofía Guadalupe May Cárdenas. En esta ocasión a mí me tocó practicar en una escuela de bacalar que se llama Cecilio Chic. Me tocó el grado 4, grupo B. Pues puedo decir que mis alumnos se encuentran en la etapa de operaciones concretas, según Piaget, ya que su pensamiento, bueno, en esta edad se desarrolla mucho el pensamiento lógico para resolver problemas o conflictos. También me puedo dar cuenta que presentan diversas barreras de aprendizaje como son conflictos familiares, presentan problemas de concentración, también problemas de conducta, hiperactividad y también está muy presente la exclusión entre sus compañeros. Algo que me ayudó mucho para trabajar con ellos fue el material didáctico, ya que al ser este material adaptado a ellos capta su atención. Las motivaciones que utilicé para que ellos lograran hacer sus actividades fue fomentar el elogio, es decir, o sea, por cada actividad que ellos entregaran yo hacía un comentario positivo respecto a ello para motivarlos. También otra estrategia que utilicé fue las recompensas, es decir, prometer, no sé, juegos o dulces, juguetes, a cambio de que pues ellos prestaran atención. Sus dificultades se encuentra mucho la falta de compromiso. Cuando íbamos a realizar alguna actividad, ellos mostraban el entusiasmo menor posible. Como mencioné, están igual los problemas de comunicación. Al ponerlos a trabajar en equipo, no se puede no se pueden relacionar o intercambiar ideas porque termina muy mal, o sea, no. Está también la exclusión. La economía es otro factor que no favorece tanto el aprendizaje de los niños, ya que la teoría no lo pueden llevar a la práctica por falta de materiales, es decir, sus papás no cuentan con un buen nivel económico para prever estos materiales.
y está la falta de atención. Respecto a la planeación, me pude dar cuenta de que no salió como yo esperaba, o sea, sufrió muchos cambios, modificaciones, ya que pues no tenía contemplado ciertos factores como el festival navideño, el baile y todo eso. Entonces sí pude terminar mis proyectos, pero no como yo esperaba. Tuve que cortar demasiadas actividades para que los pudiera concluir en el tiempo establecido. Hola, buenas tardes, maestra. Mi nombre es Isabela Laiva Lancanche. Soy de tercer semestre del Grupo A. Mi jornada de prácticas la realicé en la primaria 8 de octubre, en el grado de primero B, en el turno matutino. Durante toda mi jornada de práctica, en el contexto escolar, puedo decir que fue muy buena, pero también tuvo unos pequeños altibajos, ya que no tenía todos los niños todos los días y tal vez eso me afectó muchísimo, pero se puede decir que fue buena. Los maestros fueron muy buenos con nosotros, al igual que hay un problema. Yo tuve 2 maestros diferentes. En mi primera jornada, que fue de observación y ayudantía, nos pudimos percatar que estaba un maestro recién egresado, y cuando yo iba a regresar me enteré que ya le había tocado su plaza y dejó a los niños y me tocó otro maestro. Durante esos 15 días fue un maestro de contrato, el cual me ayudó muchísimo, solo que los niños se atrasan de esa manera y siento que ese tiene un problema y y es un reto que enfrentan los niños, ya que como no tienen un maestro base, pues ellos siento que se atrasan mucho. Si ahorita yo sigo en el grupo de padres de familia y me he llegado a enterar que durante una semana no han tenido clases, iban a tener clases hasta el martes, que ya son 7 días casi que no han tenido clases y se están atrasando muchísimo más. Eso es una muy desventaja y y pues un reto muy grande, ya que ellos tienen que pues no ir a la escuela porque no tienen maestro. Durante esa jornada de prácticas me pude percatar que los niños no van siempre igual, o sea, llegan a ir 2, 3 o hasta 4 días si fue mucho, porque hay unos que no iban para nada. Durante esos 8 días que estuvimos ahí, porque 2 días fue en convivio y festival, durante esos 8 días de clases solo pude percatar de 30 niños. Normalmente llegaban entre 20, 25 y a veces llegaban hasta 14 niños, muy poquitos. No llegaban siempre todos completos y esto es una terrible desventaja, ya que se atrasan igual. Y me tocó una niña, una alumna, la cual de esos 8 días que estuvimos clases solo fue como 2 o 3 máximo, y llegaba y poníamos tarea y decía, es que yo no sé hacer esto, es que yo no sé esta letra, es que yo no sé esto, y por no ir a las clases se atrasaba muchísimo. Esa fue una desventaja que siento que tuvieron ellos, o ella, bueno. Y el contexto lúdico fue muy bueno. Los que ya saben son muy participativos, o sea, siempre quieren participar en todo, siempre quieren estar presente en todo lo que yo haga. Ellos de maestra yo la ayudo, o maestra yo sé esto, o todo. Ellos son muy sí, participativos, esa es la palabra. La planeación, al principio dije, pues sí la voy a lograr hacer toda. Yo llevaba 4 proyectos, de esos 4 proyectos solo pude realizar 2. Los otros 2 me dijeron que los cancelé por mi maestro, pues el maestro de las prácticas, ya que ellos como no van, pues no se podía realizar
los 4 proyectos, así que solo tuve que realizar 2. De esos 2 fueron muy básicos. Igual mi planeación yo la hice con mi compañera de primero, o sea, la otra compañera, y ella, como sus niños todos los días van, pues tienen una maestra fija, pues ellos ya sabían un poquito más. En cambio yo, ya que no tienen maestro fijo y que están perdiendo clases, pues no están como que al nivel. Y cuando me dieron la planeación me dijeron, tú vas a trabajar lo mismo que ella y listo. Y pues dije, ok, pero ese fue un gran error porque ellos están un poquito más atrasados, ya que pues tienen esas desventajas. Y, o sea, como que, ¿cómo decirlo? Esas desventajas pues no me ayudaron a hacer los 4 proyectos, a terminarlos. 2 los pude terminar bien y otros 2 no. Y creo que eso es todo de mi tema, bueno, de mi explicación, y gracias por escuchar.